Hola a todos, ¿cómo están hoy? Un abrazo grande, muchas bendiciones para todos ustedes desde aquí, desde Men. Y bueno, bienvenidos a mi canal en el día de hoy. ¿Se han preguntado ustedes en algún momento qué es Dios? ¿Cómo funciona en realidad? Porque se le pone muchos nombres y se explica en muchas partes. Pero, ¿se han preguntado realmente alguna vez qué es Él? ¿Cómo funciona? Bueno, eh, les voy a explicar más o menos cómo es que yo lo veo y lo siento. Ustedes pueden poner en los comentarios sus opiniones o cómo ustedes lo ven o lo sienten. Yo jamás me he imaginado a Dios como un viejito con barba sentado en algún lugar del universo. Yo más bien lo imagino como luz de amor, como energía pura y como algo que lo entrelaza todo. Y algo que está en todo, que tiene vida y que sobre todas las cosas es amor incondicional. Esa es la forma mía de ver a Dios. Lo veo como una computadora madre a la que todos estamos ligados, todos estamos eh, de alguna forma conectados a Él. Solo que el hecho de olvidarnos de esa conexión nos hace esa sensación de separación. Pero en realidad nada puede estar separado. Esa es mi forma de percibir a Dios como tal, a la fuente, al todo, como algo que está completamente en todas partes, conectado con todo y en todo. Es algo que está vivo, que tiene conciencia de sí mismo y de todo, y que por existir por tanto tiempo tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento. Y nosotros somos extensiones de Él, porque hemos salido de Él, nos creó y se refleja, se expresa a través nuestro. Esa es mi opinión eh, respecto a cómo siento a Dios, cómo lo percibo, qué pienso de eso. Hay muchas personas que ni siquiera dicen la palabra Dios porque lo interpretan como energía, como el todo, como la fuente, como yo estoy acostumbrada a decirle Dios, pero a él no creo que le importe en lo más mínimo cómo o qué nombre le pongamos. Más bien yo pienso que a él lo más que le importa es la frecuencia con que nosotros vibremos. Esa frecuencia nos va a alinear o no con él, porque cuando nosotros vibramos en una frecuencia semejante a la de Dios, nosotros estamos conectados y hay un balance y hay una ecuanimidad, un balance con su energía. Porque Dios es amor. Dios es algo que vibra a una frecuencia muy elevada. Es alegría, es gozo, es, es, eh, es risa, es paz, es tranquilidad, es ese balance que tenemos, es esa estar en el medio de la polaridad, no se va a los extremos, sino que está balanceado. Cuando nosotros estamos vibrando en una energía alta, nuestra sintonía es armónica. Nuestra sintonía es algo que se armoniza con esa fuente. Por lo tanto, podemos estar
en armonía o en desarmonía con esa frecuencia vibratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más nosotros vibremos en esa frecuencia de armonía, más vamos a estar acercándonos a la fuente y vibrando con la fuente. Dios se expresa a través nuestro. Nosotros somos sus hijos, es verdad, porque nosotros hemos salido de Él, pero Él se expresa a través nuestro. Él es el todo. Por tanto, si Él es el todo y está en todas las cosas, está en los árboles, está en la tierra, está en ti, pero Él está vivo. No es algo como una cosa. Él tiene vida, tiene conciencia. Él entiende, Él te escucha y sobre todas las cosas, ese amor incondicional es lo que más lo caracteriza. Estar en completa armonía con Dios es vibrar en alegría, en gozo, en paz, en amor, en dar. Y eso se va conectando porque es una red. Es una red que está en todas partes y nosotros nos nutrimos de eso también. No solamente nos nutrimos de la comida, sino que nos nutrimos de Dios, nos nutrimos de esa esencia. Si en algún momento estamos en desarmonía, estamos desarmónicos, no estamos en balance y estamos, por ejemplo, en una tristeza total que nos embarga, en una depresión que nos consume. Fíjense que al no estar en armonía incluso podemos provocarnos enfermedades. Podemos enfermarnos porque no estamos en la vibración correcta, en la vibración que nos corresponde y que nos caracteriza. Nosotros estamos creados para vibrar en armonía con Dios, para estar conectados a Él, a esa fuente. Porque aunque queramos, incluso no podemos estar separados. Solo que nosotros mismos nos aislamos con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ahogándonos en situaciones que creemos que son el todo, pero que no lo es. Esta sociedad nos aísla porque nos adentramos en ella y dejamos de mirar a la fuente. Dejamos conectarnos con el mundo interior que está dentro nuestro y que se expresa hacia afuera, hacia todo lo demás. Hay un hombre que explicó algo y que se relaciona y se parece a cómo yo veo a Dios. Jacobo Greenberg es su nombre. Este hombre explicó algo acerca de la latiz y al representarla y al hablar de ella me recuerda a cómo veo yo al Padre. Les voy a leer algún pasaje, algún poquito. ¿Qué es la latiz? Jacobo Greenberg. El espacio contiene la información total del resto de los puntos y que debe existir una estructura capaz de contener tal información. La mecánica cuántica ha bautizado con el término latiz a esa estructura. La latiz, enrejado o celosía, debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Los indios guaraníes han querido expresar la misma idea utilizando una estructura textil. Ellos tejen, fabrican, haciendo incidir en cada punto de la misma los hilos del resto. La latiz en su estado puro, no distorsionado, es la conciencia pura. El cerebro, al distorsionar la latiz, penetra en los diversos niveles de la conciencia. De acuerdo con la mecánica cuántica, el espacio-tiempo posee una estructura básica de total coherencia y simetría a la que se denomina latiz.
Características de la latiz. La latiz en su estado más fundamental es conciencia pura, sin contenido alguno. Antes de cualquier distorsión en la latiz no se puede encontrar traza alguna de materia. Por lo tanto, en su seno no existe ni gravitación ni tiempo, pero tampoco objeto alguno. Cualquier partícula elemental es una distorsión, también elemental de la latiz. Un objeto complejo es una distorsión, también compleja de la misma latiz. La latiz es la estructura de mayor sintergia. Sintergia es una medida de la coherencia, densidad informacional y redundancia de una información. Mientras mayor valor tengan las variables anteriores, mayor será la sintergia. Una de las características de la latiz es su enorme capacidad de concentrar información en cada uno de sus puntos. Otra de sus cualidades es su infinita maleabilidad, lo que le permite asumir cualquier tipo de distorsión y su asombroso poder de interconexión. Estas tres características hacen que cada uno de los puntos de la latiz sea capaz de contener inscrita en su estructura enérgica la información total de todo lo que se sucede en su seno, es decir, todas sus distorsiones. En términos más coloquiales, lo anterior significa que cada punto del universo contiene toda la información de este último y que cualquier evento que acontezca en alguna zona del mismo afectará a todos y cada uno de sus puntos. En otras palabras, el universo tiene una organización holográfica y la latiz en su estructura preespacial sustentadora. Más o menos, leyendo esto, nos damos cuenta que es un poquito complejo, pero si lo vamos a sintetizar, se habla de que la latiz es como una red, partículas por doquier, que lo entrelaza todo. Cualquiera de esos puntos puede incluir la información de todo. Se habla de que cualquier cosa que entre en esa latiz y que haga un evento o la mueva, lo afecta y se mueve y crea constantemente algo. Que sin ninguna de esas intervenciones, la latiz es pura y como tal, en ese lugar sería como espacio vacío, pero en realidad ese espacio vacío es conciencia pura. En ese espacio entramos nosotros, entran nuestros pensamientos, entra la conciencia como tal, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y ahí es que se crea y se mueve. Toda esa latiz se mueve con una energía sintérgica muy fuerte. Y en cada distorsión que se provoque, se va moviendo y se va expandiendo y se va provocando y se va creando constantemente. Es una red que se mueve constantemente, que tiene ritmo, que tiene movimiento, que tiene vibración constante, que es mental. Por lo tanto, como dice en el Kybalión, el universo es mental. Todo esto completo, todo esto es Dios para mí. Todo esto significa la fuente. Es como un entretejido, como lo mismo de los indios guaraníes que hacían sus tejidos y en cada punto de ese tejido estaba toda la información del resto. Esto es semejante. Todo esto es Dios, es increíblemente bello e increíblemente poderoso. Sigamos leyendo un poquito más. El cerebro humano es capaz de distorsionar a la latiz y de hecho lo hace a cada instante. La distorsión que el cerebro humano efectúa sobre la latiz es de tal complejidad
que no existe instrumento conocido que lo pueda medir o representar, excepto el propio cerebro. La representación de la distorsión hipercompleja que el cerebro realiza sobre la latiz la percibimos como la realidad perceptual. De esta forma, el mundo que vemos resulta de la distorsión que nuestro cerebro hace sobre la estructura del preespacio. A esta distorsión que resulta de la actividad cerebral, la teoría sintérgica la denomina campo neuronal. Entonces, llegamos a la conclusión de que nosotros como tal, siendo parte de Dios, influimos constantemente. Nosotros estamos creando con Dios constantemente. Nosotros estamos influyendo con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con todo lo que hagamos. Estamos creando y descreando y moviendo toda esa red a la par en una danza constante. Vamos a seguir leyendo un poquito. El mundo visual, por ejemplo, resulta de la creación de un campo neuronal con ciertas características que logra distorsionar la latiz en una forma particular. El mundo auditivo resulta de un campo neuronal con características diferentes y lo mismo puede decirse de cualquier modalidad sensorial. La representación de la distorsión hipercompleja que el cerebro realiza sobre la latiz la percibimos como una realidad perceptual. De esta forma, el mundo que vemos resulta de la distorsión que nuestro cerebro hace sobre la estructura del preespacio. A esta distorsión que resulta de la actividad cerebral, la teoría sintérgica la denomina campo neuronal. Puesto que el campo neuronal es una resultante emergente de la actividad de todo el cerebro, sus características dependerán de los modos de la actividad cerebral. Bueno, aquí se nos dice que nosotros, tanto con la visión como la audición, estamos constantemente distorsionando la latiz y que la latiz es esa conciencia pura que está en el espacio, que está en el universo, que está en todas partes y que nosotros con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestra visión, con nuestra audición y con todo lo que hagamos, estamos constantemente distorsionándola, estamos constantemente interactuando. La palabra es interacción, movimiento, sonido, luz, vibración, mentalismo. Todo esto es algo que se mueve en una danza constante. Interactuamos constantemente con Dios. Está Él expresándose a través nuestro. ¿Es esto para mí Dios? Ustedes pueden poner en sus comentarios lo que deseen. Yo les estoy expresando lo que significa la fuente para mí. Esto me llevó tiempo de llegar a esta conclusión porque yo siempre me preguntaba y leí mucha información acerca de la complejidad de lo que es Dios, y esto es lo que más se acerca a lo que yo pienso como Dios, a lo que yo siento como Dios. Como Dios es el todo y está en todo, nosotros al actuar movemos todo eso, hacemos una interferencia, un constante interactuar con esa fuente. Cuando ustedes van a una computadora y buscan en el search, en el buscador, en Google o en donde quieran buscar ahí, y ponen algo que quieren, que están buscando, que están deseando, se abren montones de páginas y ustedes eligen la que ustedes van y eso los lleva a otra, y así constantemente hacen un interactuar con esa computadora. Para ponerles esta analogía, veo a la deidad divina, a la fuente, al todo, a Dios,
como una computadora gigantesca donde nosotros constantemente estamos interactuando. Y eso a su vez mueve todos los programas. Es como una red, como un tejido, como algo, pero ese tejido está vivo. Es conciencia pura, donde no hay tiempo, donde no hay gravitación, donde no existen estas cosas. Está en estado de conciencia pura. Cuando nosotros interactuamos, creamos. Cuando nosotros movemos los hilos con nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro ver, nuestro leer, nuestro escuchar, todo lo que hagamos, mueve todo eso. Es como un tejido que danza y está vivo y en constante fluir. Nosotros somos los puntos de ese tejido. Estamos constantemente moviéndonos. Nosotros somos en realidad parte de ese tejido porque no podemos estar separados. Nosotros interactuamos con eso. Entonces, si seguimos aquí ahondando un poquito más en lo que Jacobo Greenberg explica de esta latiz, nos dice: puesto que la conciencia es un atributo propio de la latiz, la distorsión específica que un campo neuronal provoque sobre la estructura del preespacio activará un modo específico de conciencia. En términos más estrictos, una forma particular de percibir depende de la activación de un campo neuronal específico y de su interacción con la latiz. Debido a que cada punto de la latiz contiene información acerca de todo el universo y que la percepción surge como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, podría pensarse que la posibilidad de una percepción total u omnisciente, esta posibilidad se realiza en la iluminación fuera de ella. Debido a que cada punto de la latiz contiene la información acerca de todo el universo, o sea, un punto contiene la información de todo, y que la percepción surge como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, o sea, la interacción surge entre el campo neuronal de nuestro cerebro, y la latiz, el entretejido, podría pensarse en la posibilidad de una percepción total, un omnisciente. Esta posibilidad se realiza en la iluminación fuera de ella. En la percepción normal, el campo neuronal solamente es capaz de interactuar congruentemente con zonas o niveles parciales de la latiz. A este mecanismo la teoría sintérgica lo denomina factor de direccionalidad. O sea, aquí entiendo más o menos que nosotros desde nuestro campo neuronal podemos interactuar con la latiz, pero con limitaciones. Un espacio lo que es restringido o parcial. Es como que nos dirigimos a cierto lugar, nos enfocamos en cierta cosa, pero no podemos ver el contexto completo de lo que sería la foto, por ejemplo, o la imagen. Podemos ver un espacio reducido desde nuestro campo neuronal. El factor de direccionalidad, al enfocarse en una zona restringida de la interacción entre en el campo neuronal y la latiz, hace que solo esta zona, con exclusión de todas las demás, penetre al campo de la percatación. O sea, cuando nosotros nos dirigimos a una determinada zona de Dios, por decirlo así, estoy hablando ya de la fuente y lo estoy comparando con esta latiz o con esta red que Jacobo Greenberg está explicando en su libro. Cuando nosotros nos enfocamos en cierta zona de esta red, vamos a recibir de lo mismo, de donde nosotros nos enfocamos.
vamos a recibir lo que estábamos buscando en esa específica zona, pero no vamos a recibir la totalidad de todo el contexto, solo al que nosotros nos dirigimos o nos percatamos. Esta percepción parcial se produce porque el campo neuronal no posee la pureza suficiente y entonces actúa como un filtro de la realidad. Yo puro. Por lo tanto, el campo neuronal es el filtrado de la realidad. Se habla del yo puro como la conciencia pura, como el Dios completo, como la deidad pura, como la latiz. Esta es mi interpretación de lo que está hablando Jacobo Greenberg. No estoy hablando por Jacobo Greenberg. Quiero especificar esto. Sino estoy entendiendo desde mi punto de vista que nosotros, desde nuestra impureza, desde nuestra vibración más baja, no podemos percibir la totalidad del yo soy como pureza, como conciencia pura. Por lo tanto, nosotros podemos recibir solo una parte o una porción de lo que sería el todo, de lo que sería toda la información. Y que seríamos, por supuesto, como dice aquí, un filtro, porque solo pasa a través de ese filtro lo que nosotros dejamos pasar, lo que podemos recibir como tal, porque nosotros en esa limitación de no estar todavía, de no tener esa iluminación y esa pureza, el filtro solo deja pasar lo que nosotros estamos capacitados para recibir. La impureza de un campo neuronal resulta de una actividad cerebral poco coherente y contaminada por memorias aberradas y estructuras cognitivas pobres. De hecho, recientes descubrimientos electrofisiológicos indican que el cerebro humano es capaz de detectar información sutil proveniente de otros cerebros, aún a distancia. Esta capacidad se encuentra dada por la misma naturaleza del cerebro, sin necesidad de entrenamiento alguno. Sin embargo, el ruido del sistema cerebral hace que esta detección pase desapercibida, puesto que se confunde con una actividad de fondo que nunca está en silencio. Este ruido de fondo se incorpora en el campo neuronal y actúa como un filtro que impide una interacción pura con la latiz. Fíjense ustedes qué impresionante esto. Yo no sé ustedes, yo en especial soy una adicta del aprendizaje y soy una esponja para recibir información. Me encanta porque a medida que yo voy aprendiendo se expande mi mente, se expande mi comprensión del universo, se expande mi comprensión de la fuente. Por lo tanto, al mismo tiempo que esto se expande, estoy más abierta a recibir. Ese filtro se puede abrir más y llega más información y puedo tener una vista más amplia de todo, de cómo funciona ese Dios. Entonces, aquí se nos dice de que nosotros ponemos ese filtro, de que como tenemos ese bagaje anterior, eso con lo que hemos venido creciendo, desarrollándonos en la sociedad de aquí, de la tierra, y que nos hace creer que nosotros no podemos nada, que somos poco. Y fíjense que si nosotros logramos abrir y expandir esta mente, este campo neuronal, nosotros estaríamos comunicándonos de lleno con esa fuente que es nuestro Padre, Madre, Creador y que está en nosotros y que es ilimitado. Por lo tanto, si nosotros dejamos de lado todo ese tabú y eso arcaico que nos dice
que esto no se puede, que esto nos limita, nos encapsula y no nos deja expandirnos, no podremos llegar a ver todo el panorama, sino que nos tendremos que quedar limitados. Cuando nosotros aprendemos a escuchar a ese yo interior, cuando nosotros meditamos y nos vienen toda esa información, si le ponemos atención, si estamos alertas a las señales, ¿cuánto no podemos hacer? Porque ya está dispuesto en nuestro campo neuronal que podemos hacerlo. O sea, nuestra maquinaria orgánica vino ya planificada y hecha para que funcione de esa manera. Solo que al parecer no dejamos a esta máquina orgánica funcionar correctamente, sino que la limitamos. Es como, por ejemplo, tener un teléfono inteligente, pero solamente utilizarlo para llamadas, por ejemplo, pero no utilizar el internet, no utilizar el navegador, no utilizar más nada, ningún otro app, solo lo utilizáramos para ciertas cosas y todas las otras cosas con lo que vino ya incluido, no lo utilizamos. Así es, así es. Seguimos leyendo otro poquito más. La percepción de una imagen visual, de un sonido y del mundo en general resulta de un proceso cerebral muy complejo en el cual el campo neuronal y su interacción con la latiz son los últimos pasos. Cuando vemos un objeto, lo que percibimos es la resultante final de todo un proceso y no el objeto en sí. Si el proceso que da como resultado la imagen del mundo está lleno de impurezas, la imagen las contendrá, puesto que al percibir la realidad, plano físico, la confundimos con la realidad, yo puro. Y nuestro sentido común nos dice que lo que vemos existe allá afuera, tal y como lo percibimos. Las impurezas añadidas al proceso se confundirán con la realidad en sí. Y de todo ello saldremos con la convicción de que la realidad y la realidad que percibimos son idénticas. No importa que alguien nos prevenga de nuestro error, asumiremos siempre que no estamos equivocados y que no participamos en la creación de nuestras imágenes, sino como elementos pasivos, los únicos verdaderamente capaces de no distorsionar la realidad y verla tal cual es. Son los seres que han alcanzado la iluminación porque han podido purificar sus procesos internos al grado de que no incorporan ni sus prejuicios, ni sus deseos, ni sus memorias y estructuras en los mecanismos cerebrales encargados de la activación de sus campos neuronales. Fíjense, aquí nos dejan saber algo más. Cuando nosotros estamos viviendo en esta vida, todo lo que vemos, nosotros creemos que no somos parte de la creación. No nos vemos como creadores ni como co-creadores de nada. Nosotros nos vemos como seres pasivos que no tenemos que ver con lo que nos está pasando, con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque no podemos ver la verdadera realidad. Creemos que la realidad es solo algo externo que sucede sin nuestro toque, sin nuestra interacción. Sin embargo, la verdadera realidad es algo más que eso. Es la realidad del yo puro.
Y en ese yo puro estamos constantemente siendo partícipes, siendo creadores, co-creadores, interactuando, moviendo, vibrando, realizando. Y eso no lo creemos, no nos creemos parte de eso. Pero aquí nos especifica muy bien de que los seres que han alcanzado la iluminación no lo hacen de esa manera. Ellos ven la realidad pura tal y cual es y interactúan con ella sin llevar esa carga de prejuicios que no deja ver la verdadera realidad. Ellos entienden que son creadores que interactúan con ella, que no es algo externo, sino que todo está relacionado. Por lo tanto, dejan detrás los prejuicios y dejan detrás esa venda y dejan detrás esa carga que los alejaría, que no los dejaría ver la realidad tal cual es. Fíjense la importancia de alcanzar esa iluminación y de hacernos uno con la fuente. Ese es el propósito que nosotros debemos ponernos en nuestro corazón. De ahí la importancia de estar conectados para entender estas cosas y para llegar a ser uno con esa conexión y a darnos cuenta que nada puede estar separado. Y a no confiar plenamente en nuestros ojos físicos, sino confiar en nuestros ojos espirituales, en nuestro yo interior, en la conexión con la energía. Y para eso no tenemos que tener ni siquiera los ojos físicos abiertos, sino que debemos dejar que nuestro interior se expanda y de ahí empezar a ver la realidad tal cual es. Y ahí veríamos qué es Dios, cómo se maneja Dios. Ahí llegaríamos a la conclusión que nosotros somos parte de Dios y que actuamos constantemente con Él. Nos movemos en Él, interactuamos con Él y Él se expresa a través nuestro y que podemos hacer cosas inimaginables si podemos abrir esa puerta y quitar ese filtro por donde solo entra una pequeña porción de la fuente. Bueno, por hoy termino con esta charla con ustedes, pero les aviso que voy a estar subiendo algunos libros de Jacobo Grinberg, porque me fascina su explicación, porque concuerda mucho con lo que yo siento y quiero hacer estos audiolibros para que también ustedes los disfruten. Un abrazo grande, todas mis bendiciones para ustedes y como siempre, hasta un próximo video en el que estaremos conversando de algo como esto, de algo interesante. Un beso grande.